El hombre vino artillado. No vino arma en ristre, sino video en mano. Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas. Eso que vieron ustedes ahí es un resumen de su rendición de cuentas, dice Sanz Lobatón, Yayo, para sus amigos, para sus enemigos y para todo el país, que hay una nueva aduana que se ha transformado. Buenos días, Yayo. Bueno, muy a gusto de estar aquí con ustedes de nuevo. Y solo una notica, yo no tengo enemigo, hermano. Yo no. Ah, pero qué feliz. La gente de bien tratando. No tener enemigos ni deudas es la felicidad más grande. No, deudas sí tengo. Ahí no me puedo quitar, deuda tengo. Pero, tú dices, pero lo que no es enemigo, gracias a Dios yo no tengo enemigo. Tú dices que hay una nueva aduana. La verdad es que el presidente de la República ayer, cuando hablaba de que no podemos jamás perder la esperanza, y hablaba de cómo estamos realizando una visión de país con grandes transformaciones, a mí me gusta pensar, y el video que acabamos de ver ahora lo demuestra así, porque hay hechos incontestables, como el hecho de que no había ley general de aduanas durante 4 décadas esperándola y ahora la tenemos, como el hecho de que, increíblemente, no había rayos X instalado en una de las arterias comerciales más importantes del país y hoy la tenemos, como el hecho de que no teníamos la posibilidad del despacho en 24 horas, que hoy es reconocido inclusive por otras aduanas del continente, como es el caso de Brasil, como es el caso de Costa Rica. Inclusive, nunca la aduana de la República Dominicana había sido reconocida por las aduanas de Estados Unidos, lo cual tiene una implicación fundamental en el hecho de que nuestro principal mercado de exportaciones es el de Estados Unidos. Si ellos entienden que las aduanas de aquí cuentan con seguridad, pues evidentemente es un mercado que abre las posibilidades a nuestras zonas francas, a nuestros agricultores, y esas son todas las posibilidades, y eso es lo que nosotros llamamos definitivamente las novedades que hemos introducido, que son parte de una visión que ha encabezado el presidente Abinader, como lo demostramos ayer con datos concretos, porque por ejemplo, había o no había hace 2 años un Ministerio Público Independiente, hoy lo tenemos. Había o no había hace 2 años un proceso inflacionario indetenible en medio de una pandemia con una gravedad incontestable, porque yo creo que nadie puede llegar al extremo de pensar que la pandemia del COVID-19 no es el problema más importante que la República Dominicana ha enfrentado en las últimas décadas. Y eso es una realidad incontestable. Y hoy somos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Mundial del Turismo, como el país que mejor se ha recuperado de la pandemia en toda Latinoamérica. Eso no es un tema, ni siquiera de Luis Abinader ni del PRM. Eso es un tema país, nos debe llenar de orgullos a todos. Yo que he tenido la oportunidad en estos meses de ir a otros países de Latinoamérica, donde todavía tienen la mascarilla, donde todavía tienen 60.000 restricciones, y nosotros pudimos recuperar la economía dominicana, pero más importante que la economía dominicana, pudimos proteger la salud de los dominicanos. Señores, cada vez que ustedes vean un niño o que ustedes vean un envejeciente, la labor que se hizo en el tema de salud pública, el gabinete de salud que encabeza la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, salvando las vidas de la gente, eso no es un tema de PLD, ni es un tema de PRM, eso es un tema de dominicanidad. Y ese es el cambio que estamos poniendo en marcha, que hemos logrado, y que los amigos que no están del todo de acuerdo con nosotros, que nos ayudan con sus críticas. Yo soy de los que creo que el que te critica de buena fe te ayuda a mejorar. Ahora, al margen de esas críticas de buena fe, hay que reconocer que la sociedad dominicana ha cambiado. El financiamiento, la lucha contra la inflación. Mucha gente no se imagina lo que son 54.000 millones de pesos a través del Banco Agrícola puesto en manos de pequeños agricultores que a su vez con ese financiamiento lograron poner productos en el mercado que evitaron una alzada aún mayor de los precios. La ley de tasa cero, enfrentando sectores muy importantes de la economía dominicana para garantizarle al pueblo dominicano que los productos de primera necesidad, las carnes, por ejemplo, de pollo y demás, que no sacudieran el bolsillo de los dominicanos más de lo que ya se estaba produciendo. Entonces, ese es el cambio del que hablamos, y yo me siento muy honrado de que en la Dirección General de Aduanas, donde me ha tocado trabajar, podamos enseñarle estos logros al país.
Eduardo, ¿tú crees que el discurso de anoche del presidente Luis Abinader, el 16 de agosto del 2022, mitad a mitad de su periodo, puede ser lo que califica la oposición y se pregunta mucha gente, el inicio de una repostulación para el 2024? Mira, yo entiendo que algunos amigos de la oposición que hacen su trabajo dignamente, y yo soy de lo que creo que la clase política tiene que armonizar. Yo soy de la gente en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, hay gente muy valerosa, gente muy patriota, gente que quiere hacerle bien a su país. Yo no creo que la política sea una guerra a muerte para señalarnos e insultarnos. Yo creo que ellos tienen su visión y es justo que la tengan. Sin embargo, hay una fijación con el tema electoral. No todo el tiempo se está en campaña. Ahora, evidentemente, el gobierno dominicano tiene que explicar sus ejecutorias y tiene que enseñarlas, porque lo que te permite comunicar eficientemente es tener legitimidad para hacer cosas. O sea, cuando la gente va y compra un galón de gasolina y encuentra la gasolina cara, como la está de hecho, es bueno que le digamos, mira, está a ese precio, pero pudiera estar a este precio si no hubiéramos invertido cientos de miles de millones de pesos subsidiando el combustible, que por ese subsidio del combustible quizás no hemos podido ir más rápido en otras obras de infraestructura, en otras necesidades. O sea que no es un discurso netamente en campaña. Ahora, evidentemente, es un discurso que está explicando nuestra visión y que claro que sí, que queremos que esa visión sea aceptada y claro que sí, que queremos que esa visión sea aceptada por el pueblo dominicano cuando vengan los certámenes electorales. Yo me río cuando la gente me dice, no, que ustedes están en campaña. Y digo yo, bueno, pero ¿y qué gobierno no quiere que sus ejecutorias sean aceptadas? Y que cuando lleguen los torneos electorales, los candidatos que propongamos tengan éxito. Ese es el objetivo de una organización política que está en el gobierno. Entonces yo no veo cuál es el drama con eso. Ese es el derecho que nos asiste. Igual que a ellos les asiste el derecho de señalarlos cualquier incongruencia, de señalarnos cualquier cosa que ellos entiendan que podamos hacer mejor. Yo me río porque yo siempre le digo, cuando me junto con algunos de ellos, y ustedes tenían anoche aquí, que lo vi brevemente, algunos grandes amigos míos, yo decía, yo sé más de oposición que de gobierno porque tengo más tiempo en la oposición de la que tengo en el gobierno. Ahora, estos 2 años reflejan claramente que este país ha cambiado y que algunos de esos cambios, para consolidarlos, esta visión de gobierno tiene que mantenerse y tiene que perdurar. Hablando de cambios, Yayo, el discurso del año anterior podía ser evaluado también en la medida de esto, de los avances, de lo que estaba por hacerse, de si estábamos o no en una crisis, y quizás por allí la línea podía ser relativamente similar. Si ponemos una grabación de lo que fue este mismo programa hace un año, veremos quizás análisis similares en cuanto a ejecutoria, en cuanto a voluntades. Por supuesto hay avances en otras materias y otras cosas se han estancado, como me parece que es el caso de la autopista del Ámbar y que el presidente lo ha dejado claro en su discurso de ayer. Pero me gustaría hablar del partido. Tú eres un hombre que ayudó a conformar el Partido Revolucionario Moderno. Hay cambio también en el PRM y en la estructura que llevó al PRM al gobierno. Una estructura que en principio contó con un Roberto Fulcar, que fue el que armó desde el punto de vista de los cuadros al partido. Tú me dirás si fue así o no. Él fue el jefe de campaña del presidente Abinader. Y un Lisandro Macarrulla que tampoco está ya en el gobierno. Así que la conformación gubernamental de cara a 2 años que le quedan y de cara a otros torneos electorales es distinta. ¿Cómo está el PRM en cuanto a eso? ¿Cómo se va a reconfigurar el PRM? Bueno, vamos por partes. Primero, la autopista del Ámbar no está estancada. El presidente, en un ejercicio de sinceridad completa, le explicó al país anoche que a diferencia de otras iniciativas del pasado, donde pagábamos una carretera 7 veces durante 20 años, lo que nosotros hemos querido hacer es ejecutarla de una manera prudente, que no nos tengan que señalar por las próximas 2 décadas un peaje sombra que el país pagó 7 veces. O sea, miren la visión del pasado. Hagan la carretera, no importa lo que cueste. Ojalá haya que pagarla 6 veces, 7 veces, que ese dinero no es de nadie. Y la visión de ahora, de que lo que hacemos, lo queremos hacer de una manera que perdure en el tiempo y que no nos tenga que avergonzar jamás. Ahora, a la segunda parte de tu pregunta sobre el PRM. Primero, yo me trato de mantener constantemente viendo números, porque esa es una manera, primero, de medir tu trabajo y segundo, de ver cómo puedes ir ajustando. El Partido Revolucionario Moderno, nadie duda hoy en día que es el principal partido político del país
con amplios ejemplos de aceptación. Tú buscas las figuras jóvenes más importantes que tiene la política dominicana y en un 90% son del PRM. Tú buscas la mayor participación de las mujeres en la política dominicana y verás que el PRM ha dado cátedras de eso desde la senaduría más importante del país, la vicepresidencia de la República, los programas con énfasis en temas sociales, todos dirigidos por mujeres de la profesión política de una manera adecuada. O sea, el PRM ha dado muestras de cambio fundamentales en el ejercicio de la política. En el ejercicio del gobierno es natural que algunas cosas se vayan ajustando en el tiempo. Tienes toda la razón del mundo de que Roberto fue una pieza fundamental en todo este proceso de conformación y de trabajo del Partido Revolucionario Moderno, y yo creo que deberá seguir jugando los papeles que la democracia le permita y será parte de los hombres y mujeres que seguiremos defendiendo esta ejecutoria de gobierno. En el caso de Lisandro, no necesariamente fue una figura del partido, pero sí fue una figura fundamental de un grupo de empresarios que se integró al esfuerzo de Luis Abinader, y evidentemente él atraviesa una situación que tendrá que dilucidarse en la justicia, que yo, como amigo del que soy, le deseo lo mejor del mundo, y que creo que también, superada esa situación, si todo sale bien, como espero yo que en manos de Dios así sea, él podrá también reintegrarse, porque no podemos perder de vista, la única manera de apoyar un gobierno no es estando en el gobierno. Yo no sé si seré funcionario público todo el gobierno de Luis Abinader, ni tampoco sé si hubiera otras oportunidades. Yo mismo me cuestiono en lo personal a veces de si quiero seguir siendo funcionario público, porque les admito que ser funcionario público no es un maíz, como dicen. O sea, yo antes me sentaba en cualquier restaurante tranquilo de la vida y hacía lo que yo quisiera. Y la verdad es que cuando tú eres funcionario público, tú tienes que someterte a una serie de disciplinas que no todas son felices. Entonces, yo creo que, pero lo que sí estoy seguro es que mientras tenga fuerza y salud y uso de conciencia, yo voy a defender la visión que lideré a Luis Abinader. Entonces, estar en el gobierno no quiere decir que uno sea de un partido, ni tampoco estar fuera del gobierno quiere decir que no lo sea. En definitiva, el PRM está fuerte, está decidido a seguir defendiendo esta visión, está decidido a seguir impulsando cambios y a seguir abriéndole puertas a la sociedad dominicana en todas las áreas, en todos los frentes sectoriales. El Partido Revolucionario Moderno no es de ninguno de nosotros en específico. El Partido Revolucionario Moderno es un instrumento de la democracia dominicana que lo fundamos porque nos cerraron las puertas de la democracia en otros lugares. Entonces, yo creo que es natural que haya críticas, es natural que haya confrontaciones, no debemos a eso ni siquiera... a mí a veces me critican mucho porque yo a veces en el Twitter me pongo a contestarle a la gente y a veces lo hago medio con sentido del humor y a veces normal, porque yo creo que, y lo sigo diciendo, las sociedades que avanzan, las sociedades que han logrado grandes transformaciones para el ser humano, son sociedades que tienen un entendimiento entre su combate político. Cuando el combate político tú lo llevas a lo personal, lo llevas a cosas que no tienen retorno, lo que pierde es la sociedad. O sea, yo por eso decía al principio de la entrevista, yo no pienso en mis adversarios políticos como enemigos, muy por el contrario, hay gente de mucha valía en todas partes, aunque estén equivocados en algunas cosas. Enumeraste tantas cosas en tu rendición de cuentas que parece que todo está hecho. No sé si apelar a lema que aún falta mucho por hacer. ¿Qué te falta por hacer o es perfeccionar lo alcanzado? Mira, si yo fuera a decirles lo que más me preocupa de lo que me quede en la Dirección General de Aduanas es que evidentemente las transformaciones tecnológicas en los organismos de recaudación en todo el mundo son fundamentales. Y evidente, el tema de la adecuación tecnológica de los organismos recaudadores requiere grandes inversiones. Y nosotros vivimos una época donde las compras y contrataciones del Estado son polémicas, son difíciles. Explicarle a la sociedad que uno tiene que invertir grandes cantidades de dinero en cosas que a veces no son tangibles representa un reto comunicacional importante. Sí. Eso les admito que me preocupa. Y quisiera, si el presidente y la divinidad me dan el tiempo, yo quisiera dejar la aduana mucho más tecnificada de las que tenemos hoy, que ya hemos avanzado, porque el ejemplo de los rayos X en Jaina, que pudimos guardar un conflicto litigioso que tenía 20 años que impedía que examináramos un rayo X. Yo le cuento eso a alguna gente y no me lo creen, no lo entienden. La verdad es que era un gran absurdo. Yo creo que esa es una de las cosas. Lo otro es consolidar los logros. Evidentemente hoy más que nunca, recaudar cada centavo que se pueda recaudar
es importantísimo porque, como ustedes saben, no hubo clima para hacer una reforma fiscal. Nosotros hemos tenido que enfrentar una pandemia, hemos tenido que enfrentar una inflación sin agregarle un peso a los impuestos en la República Dominicana, porque hubiera sido demasiado doloroso meternos en el bolsillo de los dominicanos a pedirles más impuestos. Entonces, por eso el trabajo de los organismos de recaudación, y la aduana es uno de los más importantes, junto con la Dirección General de Impuestos Internos, tenemos que valorar ese trabajo. Yo siempre le digo a los hombres y mujeres que me acompañan en la gestión que cada centavo que dejamos de recaudar indebidamente es un centavo que no va al Robert Rick Cabral, es un centavo que no contribuye con la construcción del ámbar, es un centavo que no contribuye con la construcción del muro fronterizo, que es una de las cosas que dijo el presidente ayer, que yo hablo y a veces polemizo mucho con algunos amigos que tienen con justicia el problema del hermano país haitiano muy siempre a flor de piel, donde yo digo, pero aquí hubo gente que duró 20 años en el poder y no pusieron un blog en la frontera. Un blog en la frontera no pusieron. Y tú lo ves ahora marchando. Por ejemplo, yo veo a mi amigo Abel en la marcha y yo decía, pero tú fuiste presidente de la Cámara de Diputados 6 años y tú eras que aprobaba los presupuestos del país. ¿Y por qué nunca levantaste la mano y dijiste, vamos a hacer un muro fronterizo? Mira, que respeto mucho y soy amigo de Abel hace mucho tiempo y creo que ha hecho una gran alcaldía. Pero yo doy ese ejemplo, ¿no? Y así lo puedo decir en otras áreas. O sea, señores, gobernaron 20 años, nosotros tenemos 2. Y nosotros estamos explicando lo que estamos haciendo. Desen una vuelta por Dajabón, vayan a la frontera y vean la verja. Vean lo que hemos tecnificado la frontera en temas de drones, en temas de servicios. O sea, al final del día, yo me siento muy satisfecho que las cartas que le estamos presentando al país son mucho más sólidas y mucho más contundentes que lo que los amigos del pasado pueden explicar. Los amigos del pasado, como tú les dices, estaban aquí anoche analizando el discurso del presidente y uno de los argumentos era que aquí se estaba importando más alimento de lo que se estaba produciendo y que eso era parte de lo que había generado quizás distorsiones económicas en algunos sectores. Tú que eres quien sabe lo que se importa y lo que no se importa en el país, ¿cuál es la realidad de eso? Lo primero es que la realidad de nuestra economía, como una economía de grandes importaciones, no es nueva y no tiene 2 años. Es una realidad de nuestra estructura económica, que por cierto, para que vean que yo trato de ser objetivo, es una estructura económica que ha sido ejemplo en América Latina, y no solamente en estos 2 años, nosotros lo hemos incrementado exponencialmente, pero la economía dominicana da muestras de solidez, inclusive en algunos de los años donde los señores del pasado gobernaron, porque también tuvieron sus éxitos. Sería mezquino de mi parte querer decir que nada positivo ellos hicieron. Ahora, ayer decía el presidente de la República que por primera vez en muchos años suficiencia en arroz, suficiencia, cuando digo suficiencia es que estamos produciendo lo necesario para abastecernos en su gran mayoría. Y las importaciones sí son una realidad y por eso nosotros incluimos la ley de tasa cero para en este momento coyuntural donde los precios, que no tiene que ver con el mercado dominicano, porque nosotros no influimos en el precio del maíz, en el precio de la soya, en el precio del combustible. Entonces, de esa manera había que buscar un aliciente, una anestesia para la economía dominicana. Y a diferencia de como se hacía antes, que se hacía con medidas administrativas, nosotros para ser aún más transparente, lo hicimos a través de una ley de tasa cero, que ya no permite ninguna conjetura. Entonces, claro, las importaciones son determinantes en la economía dominicana y en eso no podemos tapar ese sol con un dedo, pero nosotros hemos tratado de regularlas, hemos tratado de que afecten lo menos posible el bolsillo de los dominicanos. Y claro, el que va a un supermercado, el que va a una situación y ve una subida de precio, es lógico que le irrite. Igual que como es lógico que le irrite una subida en cualquier rubro de necesidad fundamental como la luz eléctrica. Ahora, lo que nosotros hemos tratado de decir, a veces nos entienden y a veces no, y yo entiendo cuando no nos entienden, porque mire, el que trabaja y paga sus impuestos y ve que es una situación calamitosa a nivel mundial. Ahora, lo que yo creo es que tenemos el privilegio de que el presidente al que le ha tocado enfrentar todas estas calamidades sea a Luis Abinader y no a otro, porque la verdad es que le hemos puesto el pecho a esta crisis, lo estamos dejando todo. Yo le decía ayer que estábamos en un grupo cuando salíamos del Teatro del Cibao y había que regresar
para estar en estos medios tempranito y la verdad que prácticamente sin dormir y con mucha presión. Cada vez que uno tiene que enfrentarse al cansancio o al reto, el ejemplo que da Luis Abinader, de que a las 2 de la mañana te pone en chat, de que te pregunta por cualquier detalle, eso a mí me hace sentir verdaderamente honrado de formar parte de su gabinete y de acompañarlo en esta visión, que yo estoy convencido, y se lo decía en estos días a mi hijo mayor que se graduó de bachillerato en estos días, yo le decía, mira, tú estarás viejito y yo no estaré aquí ya. Y la gente hablará del gobierno de Luis Abinader. Porque hoy todavía no se ve lo que hemos hecho. Porque es que está muy fresco y el combate político nos nubla. Y a veces las redes sociales también nos nublan. Y el que tiene que ir a un supermercado y comprar un producto caro se nubla. Pero cuando pasen 20, 30 años, que la gente vea cómo salió la República Dominicana del COVID-19 versus cómo salieron otros países, que la gente vea que en esta sociedad hay una justicia, un ministerio público independiente, que ya es un logro muy difícil de volver. Decía Nelson al principio que la justicia todavía, claro que faltan cosas, claro que no es perfecto, claro que se cometen errores, claro que no es que todos son ángeles caídos del cielo, claro que no, y claro que se cometerán inclusive injusticias. Lo que nadie puede negar es que la diferencia es abundante entre lo que hacían los gobiernos anteriores con la justicia y lo que ha hecho este gobierno. Yo soy un abogado de más de 20 años de ejercicio y ni para nombrar un juez, ni para promover a nadie de ese sector, el presidente de la República nunca ha sostenido una conversación conmigo de eso y hablo con él prácticamente todos los días. Lo que hubiera sido lo normal era que el presidente se reuniera con los abogados amigos de él, con los abogados de su partido, y examináramos la gente que se iban a promover esos sectores. El hecho de que eso no haya sucedido en estos 2 años, cuando se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura, es la muestra de institucionalidad más contundente que este país ha visto en los últimos 30 años. Porque este es el único gobierno que se quita poder. Ustedes saben lo que es un día usted estar en las esferas más importantes del gobierno dominicano y tener que excluirse de una manera muy digna, por cierto, para enfrentar temas. Eso es sin precedente en la sociedad dominicana. Entonces, lo que pasa es que hoy todavía no se ve, y quizás explicarlo de cara a las elecciones del 24 y a las elecciones del 28 va a ser difícil. Sin embargo, yo estoy convencido, primero, que lo vamos a lograr, y segundo, que con el paso del tiempo, la República Dominicana va a reconocer el gobierno de Luis Abinader como el antes y el después en muchísimas áreas. Yayo, el presidente de la República en su discurso ayer hablaba de los subsidios y decía, palabras más, palabras menos, que los subsidios habían permitido no solamente que en la República Dominicana no se desarrollaran conflictos sociales tal y como ha ocurrido en otros países de América Latina, sino que también ese recurso, esa inversión social de una manera u otra, que yo no lo llamo inversión social, a mí a veces algunos subsidios me resultan gasto y nada más, hay que hacerlo, pero es doloroso para las finanzas públicas. Eso ha incluso retrasado proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura. ¿Cómo adviertes tú que va a resultar esta política? Si tú crees que es acertada en materia de subsidios, se habla de 50.000 millones de pesos en materia de subsidios nada más para combustible a final del año, una proyección del ministro Paveliza. ¿Es acertado mantener una política de subsidios en el contexto de un gobierno que también necesita mostrar algunos resultados desde el punto de vista tangible? Mira, como nos muestran las sociedades de Colombia, de Chile, de Panamá, de Perú, en medio de esta escalada inflacionaria mundial, de que la paz social es la joya de la corona. Sin paz social no hay desarrollo. Entonces, a una población que duró prácticamente 2 años trancada, con los efectos psicológicos y económicos y emocionales que eso contempla, al mismo tiempo a una sociedad que se le han subido los precios de prácticamente todo por el hecho de que el petróleo, de que el maíz, de que la soya, de que Putin invadió Ucrania, de muchísimas cosas, tú también le agregues un desmonte de subsidios muy acelerado, es jugar con candela. Y si bien es cierto que yo lo que quisiera es que esos 50.000 millones de pesos del subsidio del combustible terminara la autopista del Ámbar y terminara el muro fronterizo, terminara otras obras de infraestructura importantes,
a veces los gobernantes que tienen responsabilidad histórica saben que tienen que sacrificar los deseos y los sueños que tenían cuando eran candidatos por la realidad que tienen enfrente cuando son gobernantes. Entonces, esos subsidios que desde el punto de vista de la teoría económica yo mismo podía creer que es mejor invertir en esquemas productivos que en el subsidio, pero lamentablemente la situación que vive el mundo de hoy es una situación sin precedentes que requiere una extrema prudencia. Yo recuerdo cuando una anécdota que hago, estábamos en el Palacio Nacional una noche y el presidente Duque de Colombia, que acaba de salir, acababa de anunciar una reforma fiscal. Acababa de anunciar. Y yo recuerdo estar viendo en la televisión, de una de las televisiones del Palacio, viendo las protestas que se dieron en Colombia, que inclusive en un momento dado pusieron en juego la estabilidad democrática de ese gran país, de una democracia muy sólida, y con instituciones sólidas, ¿no? Y que ha enfrentado el narcotráfico. Colombia es un país de grandes méritos por lo que ha superado. Y yo lo veía eso en la televisión y decía, mira, por el asomo de una reforma fiscal, Gabriel Boric en Chile es presidente de Chile en gran parte por el aumento al pasaje de autobuses de transporte público. Esa fue la chispa que desató. Sí. Evidentemente la sociedad dominicana, gracias a Dios, y yo creo que en eso la clase política dominicana no tiene el mérito que debería tener, porque yo siempre digo que a los políticos, y yo soy una persona que le he dedicado gran parte de mi vida a esa profesión de la política está muy desprestigiada. Y es muy fácil decir que los políticos son ladrones, corruptos, sinvergüenza, y porque algunos lo son, pero la gran mayoría no lo son. Y la clase política dominicana, que incluye al PLD, que incluye a la Fuerza del Pueblo, que incluye al PRM, ha mantenido una estabilidad política y ha sido responsable. Cuando nosotros fuimos oposición, en ningún momento jugamos con la estabilidad democrática de este país. Y les reconozco que en los 2 años que llevamos, aunque se quejan mucho, aunque rechinan mucho, hay que reconocerles también que ellos tampoco están amenazando la estabilidad democrática del país. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque las sociedades que no tienen ese entendimiento, esa calma para poderse entender, les da mucho trabajo progresar. Y ahí está, por ejemplo, tu país de origen, aunque ya tú eres más dominicana que muchos de nosotros, es un gran ejemplo de lo que ha pasado en la hermana República Venezolana, sí, con el deterioro democrático, ¿no? Que ha sido muy lamentable. Los que conocemos la experiencia venezolana sabemos lo que tenemos que preservar, la experiencia dominicana. Ya, hay un tuit tuyo de anoche que estábamos celebrando aquí. No, y nos estábamos riendo y me han dado cuerda con eso. No sé, y que 2024 vamos, yo no sé, eso es muy general, pero ten cuidado si tú descuidas los furgones de aquí para allá y te metes en reelección. No, sabes que la reelección desvía y desgasta. Déjame decirte, yo cuando lo puse en un momento de mucha convicción y de mucha emoción al escuchar el discurso del presidente. Algunos agentes en las redes han creído lo que ha querido creer, pero al final lo que yo sí creo es que la visión que Luis Abinader ha instaurado en la República Dominicana y estos cambios que ya tengo un ratito describiendo aquí, merecen que este país los entienda y los renueve. Lo que no dice el tuit es que si hay reelección o no hay reelección. Esa es una decisión del presidente de la República que él no la ha tomado, que por lo menos a mí no me la ha comunicado, que creo que estoy entre sus cercanos. Que algunos pensaban que lo iba a decir ayer. Entonces, yo creo que ahora lo que sí es importante, que sea de una manera o de la otra, sea con Juan o con Pedro, este país merece que esta visión de país perdure en el gobierno dominicano. Y yo eso lo voy a defender, lo voy a decir, no me avergüenza. Y la verdad es que se puede marcar chicle y caminar. No hay por qué desesperarse. Se puede hacer su trabajo y defender la visión de gobierno. Yo creo que es un ejercicio deshonesto de un gobierno que sabe que en 4 años no puede necesariamente concluir su obra, decir, no, que nosotros no queremos, no queremos saber la reelección. No, pero eso es casi un absurdo. Que a nadie le quepa la menor duda. Nosotros queremos, lo vamos a intentar. Y humildemente yo creo que lo vamos a lograr. Gracias, Yayo. Eduardo Sanz Lobatón, director general de Aduanas, además un importante político del Partido Revolucionario Moderno, quien ha venido a acompañarnos a analizar la otra parte del discurso del presidente Luis Abinader en la noche del 16 de agosto. Gracias, Yayo.
A Que ustedes. tengas buen día. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos porque tras la pausa les vamos a contar cómo se renova la visa americana para los no migrantes con nuestra abogada Jennifer Meléndez.